Buenas, ¿cómo les va? Vamos a iniciar otra clase más, el número 4, online, en torno al fenómeno del juego, desde un enfoque crítico, sensible, en principio con la intención de poder construir uno su propio concepto y a su vez llevarlo a la práctica. Y desde qué lugar lo hacemos y poder fundamentarlo, poder transformarlo y que en definitiva esa actividad lúdica que toma componentes del juego pero que incorpora otras, intencionalidad, construcción social, objetivo, puede ser transformador. ¿De qué? De las desigualdades, del egoísmo, de las situaciones de violencia. O sea, en definitiva, que posibilite con toda su potencia, y hoy vamos a hablar un poco de esto, aquellas cuestiones que hacen al juego y al jugar, entendiendo que ese diálogo entre el sentido y el sinsentido son posibles, entre lo autotélico del juego y la intencionalidad de la actividad lúdica pueden ser posibles en tu práctica, son opuestos complementarios. No necesariamente tenemos que tener una frustración por lo que pretendemos hacer de una actividad lúdica y no funciona, o no necesariamente tenemos que inmiscuirnos en aquel fenómeno del juego, del jugar, que le pertenece a los jugadores, tratando de que tenga un sentido o una intencionalidad. Bien, empezamos leyendo les traigo de Daniel Kahneman, El juego corporal, un aspecto de introducción. Podemos pensar los fenómenos lúdicos de la perspectiva que da de la praxis. Teoría, práctica, conjunto, la praxis. Destacando el jugar por sobre el juego, o sea, el verbo por sobre el sustantivo. En el proceso creativo, el verbo refleja el proceso y en él las acciones y los actos. El sustantivo, en cambio, el objeto terminado. En esta dirección, refiriéndose a los procesos creativos en el arte, Scania Elsa diferencia arte de artear. O sea, el arte como sustantivo máximo, canónico e institucionalizado, y el artear como producción creativa. Bien, diferencia el juego del jugar. Vamos a hablar un poco de estas potencialidades y vamos a hablar de las clasificaciones que tienen que ver con si tiene o no elementos, en qué lugar o sitio, qué elementos tiene, la cantidad de participantes, la intencionalidad. Todas esas combinaciones hacen una clasificación. Hay un montón, vamos a tomar algunas. Tipos de juego, tipos de actividades lúdicas. Bueno, tengamos en cuenta estos dos aspectos. La construcción lúdica de los campos de la actividad lúdica. Hay factores externos y factores internos. ¿Tá? Material, elemento, el espacio, dónde te vas a ubicar, si vas a estar más participando activamente o vas a estar más de mediador, de coordinador, las diferentes variables en las técnicas. Por ahí está bueno que pares y estás explicando un tipo de juego relacionado a la mancha, entonces pones una variante o le preguntas a aquellos que están participando, los jugadores, las jugadoras, qué variantes se les ocurre que pueden hacer. Entonces buscar la variabilidad de la técnica, que a veces es lo que aumenta la dificultad o posibilita mayor participación y flujo. El tema de la sensibilidad ambiental, qué elementos colocamos, visuales, auditivos, estéticos, que posibiliten aquello que yo quiero realizar en actividad lúdica, tener en cuenta la cantidad en el espacio físico, las edades, si son poliedades, las características socioculturales donde vos estás haciendo la intervención, el marco institucional, no va a ser lo mismo en una escuela, en los recreos activos, en una jugoteca, en un barrio, en un centro cultural. Y el encuadre también hace el factor externo. El encuadre quizá es lo que dialoga entre factor externo y factor interno, hace una intersección en eso. Tendría que ver con esto del para qué. Factor interno, intencionalidad, construcción de vínculo, por ejemplo, una intencionalidad, desarrollo de la corporeidad, otra institucionalidad. Tendrán que ver desde qué enfoque, mirada, paradigma estás haciendo esa actividad lúdica.
la idea de la invitación, la idea del diálogo, la idea de la actitud, bien, los tiempos personales, grupales, sociales, las alternancias, el ánimo, la apertura y la flexibilidad a modificar. Teniendo en cuenta esto, en la actividad lúdica, cómo construimos el campo posible para el abordaje, para la acción. Aspecto a tener en cuenta. Desmitifiquemos esta cuestión de que el juego, por más que sea diferente, la actividad lúdica le pertenece solo a la infancia. Es fundamental, es un derecho, está en la convención, es un lenguaje universal, pero no solamente le pertenece a la infancia, sino a todos, a todas. Digo, partir de este lugar y partir de otro mito con respecto a la poca seriedad en el jugar. Más allá de que pueda traernos placer, satisfacción, alegría, y digo traernos no como pensar un objetivo, una intencionalidad con respecto a, que muchas veces lo dicen los estudiantes universitarios, inclusive colegas y docentes y recreólogos ya recibidos, que jugamos o hacemos actividades lúdicas para que la gente, las personas se alegren, se diviertan. Eso es una consecuencia. No somos generadores, o no deberíamos serlo, generadores de momentos, instancias y experiencias de desaburrimiento. Ahora hay un aspecto serio entendiendo como todo aquello, y Huizinga lo va a trabajar, como oposición a la broma, aunque pueda haber una situación de divertimento, es serio la hora del juego, porque se diferencia en el cómo sí. ¿Está? En la actividad lúdica vamos a tener en cuenta estas 3 P a la hora de planificar: promoción, prevención, potencialización. Van jugando, van entremezclándose. ¿Qué tenemos que prevenir? Tenemos que prevenir la insatisfacción, tenemos que prevenir la autoexclusión, tenemos que prevenir las lesiones, los descuidos, los destratos, las situaciones de violencia. ¿Está? Desde un accidente, veamos cómo está el espacio, hagamos un relevamiento del lugar, que no haya piedras que puedan ser peligrosas para la acción de jugar y la actividad lúdica que vamos a hacer, hasta que la propuesta pueda generar una segregación o alguna autodesvinculación, maltrato, frustración, etc. Promoción, situación, distancia de enseñanza-aprendizaje, promoción de alguna instancia que pueda ser transformadora, personal singular, en vínculo, en relación con otros, y a nivel social, de sociabilidad, convivencialidad, y potencialización de aquello que detectamos como emergente posible en el grupo, clase, lugar, sitio, jugadoras, jugadores, participantes, para potenciar. Para potenciar. Tendría que ver con esto de interés, necesidad y potencia y satisfactores, que va a hablar muy bien Magnif, un economista chileno en desarrollo a escala humana. Lo vamos a profundizar cuando trabajemos específicamente recreación. Eso tiene que tener en cuenta nuestra planificación. Y cuando hablamos de planificación, estamos pensando a quiénes, cómo, qué, de qué manera, para qué, por qué, en toda esa multiplicidad de dimensiones que estaba en una placa anterior, que va a tener en cuenta todos estos aspectos sociales, culturales, políticos, biológicos, de enfoque y de perspectiva de género, de derecho, a la hora de hacer esa actividad lúdica que estamos construyendo y que sabemos que no es ingenua, persigue algún aspecto que tenga que ver con una planificación. La improvisación, que mucho se habla en recreación y en el juego, incurre en un alto riesgo. Por un lado, que no se cumpla esa intencionalidad, objetivos, contenidos que queremos trabajar, y por otro lado, poner en riesgo la salud mental, la salud biológica, la salud física, social, de aquellos y aquellas que participan en el espacio que nosotros estamos intencionando. Rápido. Eso.
Con la que más conoce, abrazo. Che, pero conozco una sola. Abrázate con ese. Dale. Bien, sigo. Bailando salsa, dale. Vas a abrazar la que menos conoce. ¡Ajá! Dale. Oiga, es una abrazo. Cambiando de... Cambiando de... Dale. Me abrazo con la persona, hoy, acá, con la persona que me da más ternura. Que me da más ternura, dale. Oiga, abrace bien, dale, abrace, carajo, abrace. Abrace que todavía no hay que pagar por abrazar, dale. Bueno, algunas experiencias en el barrio, trabajando recreación en un espacio de mujeres, en un merendero, en un espacio donde no participan en ese horario los niños. Y bueno, esta es una actividad lúdica que se realizó después de varios encuentros de talleres donde les quise como combinar entre la acción de jugar, la intencionalidad que tiene esta necesidad de intereses y potencialización. A continuación vamos a ver unas clasificaciones teniendo en cuenta objetivo, cantidad, lugar, materiales y algunos otros aspectos más generales. Pero hay un montón de clasificaciones. Recuerden por ahí las más desde el enfoque psicológico, como son las clasificaciones de Piaget, más las que tienen que ver con las cuestiones sociales, como son la de Vygotsky o la de mismo Wallon. Clasificación en el juego, como narro adelantado, trabaja en el afán del juego, que son más desde la idea de educación física. Juegos corporales, de sostén, ocultamiento y persecución, como los trabaja Daniel Kalmels. Y bueno, hay varias más. Construir la propia, pero tener en cuenta esto, ¿no? La idea de la intencionalidad en la actividad lúdica. Nosotras podemos tener en cuenta el marco en donde intervenimos, el encuadre, que no hay una ingenuidad en la acción de la propuesta, que hay una intencionalidad, que no es neutral. Si podemos hacernos cargo de ese oficio de trabajador de la educación, como dice Jorge La Rosa, arcillamos, armamos, pensamos, sentimos, accionamos. La clasificación o el armado es un mapa, es una hoja de ruta que nos permite ordenarnos aquello que nosotros pretendemos hacer. Tengamos en cuenta todas estas dimensiones, estos enfoques, y no solamente utilicemos una actividad lúdica para trabajar la manipulación óculo-manual, haciéndolos armar un valero. Podemos trabajar ahí el sentido de los juegos tradicionales. Eso puede generar un diálogo. Si lo estamos haciendo con la infancia, que sea con el adulto mayor. Si con el adulto mayor, que sea intergeneracional con el niño y niña. Que eso lo podamos llevar al barrio, que se pueda hacer con el elemento de reciclaje o que se pueda hacer con el elemento de madera, trabajando en la escuela, en alguna escuela de oficio, con alguien que trabaje la carpintería. Entonces ahí potenciamos todos esos elementos, ¿tá? Y si de repente es una creación propia, que le podemos poner nombre, que lo podemos explicar, lo podemos dialogar, trabajamos la potencialidad de la palabra y de la creación. Bien, les dejo un poema, Táctica y Estrategia, para pensar, como bien dice Benedetti, de lo individual, pero poder llevarlo también a lo social, convivencia al comunitario.